eh, dentro de la pedagogía es una técnica muy sencilla, pero muy potente, muy relevante. Yo creo que aquí todos los profes, los que son profes, van a estar de acuerdo conmigo también, que es la repetición. La repetición, volver a repetir, volver a repasar. Esa es una de las técnicas rabínicas muy, muy utilizadas, sobre todo cuando la escritura todavía no iniciaba como tal, menos la imprenta, ¿verdad? Se tenía que todo repetir porque la historia no se podía olvidar, el acontecimiento, el suceso no se podía olvidar, así que repetición tras repetición. Buena memoria tenían los antiguos. Hoy día nosotros, yo creo que el hombre, la humanidad, con el tiempo ha perdido esa capacidad de memorizar. Hoy ya no, ya hay muy poca capacidad de memoria. Ya no memorizamos nada, ¿verdad? Porque ya no es necesario memorizar, ¿verdad? Está todo ahí en nuestra mano, ¿verdad? En el celular, en el iPhone. Eh, Antiguamente había que memorizarlo todo, amigo. Todo, 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 todo. Yo creo que es un buen hábito aprender a memorizar textos bíblicos, memorizar poemas, poesía, memorizar algún discurso también bonito, que se lo van a aprender, que lo puedan tener siempre ahí en la mente. Una de ellos, hay un pastor, no sé si ustedes conocen a un pastor que se llama, que no es gringo, porque es inglés parece, si no me equivoco, John Piper o John Paper, no sé cómo se pronuncia, no sé si lo cachan. Es Piper, como de creo, esto, ¿no? Piper, Piper, no, Paper, Pipa, no sé, pero el John Piper. Este es un pastor bautista, si no me equivoco. Es que hace rato no lo leo, lo leía y lo escuchaba cuando era más joven, cuando estaba en los 20. Eh, este pastor, una vez que estaba escuchando una predica, y este gallo predicó puros textos así. Pues no sé si se lo hizo para jactarse o no, pero como que tomó varios salmos que coincidían en sí en la temática y en el contexto, y lo único que hizo fue lo relató, los salmos. Muchos salmos y muchos problemas. Es como una hora de prédica, o sea, imagínense, como una hora eh, declamando, si se puede decir, esta poesía, porque los salmos son poemas también, y fue muy linda igual. Fue súper, nunca lo había visto así y me pareció bueno. Ahora, hay que tener memoria para declamar por una hora seguida distintos salmos. Con suerte me sé el Salmo 23, el 91, el Salmo 1, pero hay que echarle ahí, hay que echarle. De hecho, podríamos haber hecho el concurso de eh, quién dice el texto bíblico más largo. El texto bíblico más largo. Ahí la capacidad de memoria también se hubiese puesto a prueba. Así que hay que aprender a memorizar los textos, amigos. Es un bonito ejercicio. Más allá del texto, me dice, en la película de Cuarto de Guerra, la mujer comienza a orar citando versículos que tiene pegados en la pared. Bueno, Cuarto de Guerra, no la vi, igual es muy larga la película, pero es buena, es buena, es buena. De hecho, es como una de las películas que más le gusta a nuestros padres o madres, ¿verdad? De, hombres y mujeres de oración, curtidos ahí en la oración. Más allá del texto, chiquillo, vamos a hacer un repaso rápido. Hoy día vamos a hacer dos secciones el día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que fue toda esta enseñanza de más allá del texto y luego, como dije en el chat de la casa, vamos a hablar, chiquillos, directamente de lo que está sucediendo hoy día en nuestro planeta, el conflicto actual que tenemos entre Israel y Palestina, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la visión bíblica, teológica y cristiana, ¿ok? Y cuál debería ser una de las posturas más correctas que nosotros como cristianos, no como judíos, ni israelitas, ni palestinos, no, como cristianos debemos tener frente al tema, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Primero vamos a repasar lo que fueron las mesas. Y
quiero compartir pantalla para ir haciendo ahí un barrido un poco de lo que fue todo esto. Para los que no estuvieron, hoy día van a tener un intensivo, pero rapidísimo. Y chiquillos, si hay preguntas, por favor, díganla, levanten la manito o la ponen ahí en el chat. Yo a veces no. Voy a dejar abierto aquí el chat para que no se me pase si es que alguien tiene preguntas. Ya, esto fue más allá del texto. Y partimos con una clase introductoria, chiquillos, que esto voy a empezar y voy a terminar con este análisis. Chiquillos, la Biblia, una de las frases que quitamos un poco, nos despegamos de ella nosotros, fue esta frase que dice la Biblia es clara, ¿verdad? Una frase muy habitual dentro del mundo cristiano. Y realmente la Biblia no es clara. Y no es clara porque no quiere ser clara, de mala onda, ¿verdad? O porque nosotros seamos unos ignorantes, para nada. La Biblia no es clara porque fue un texto escrito hace más de 2000 años. Y yo me atrevería a decir más de 3500 años atrás. O sea, ya un texto de más de 3500 años, para nuestra época, no es claro, amigos. Ya los textos de Cervantes, por ejemplo, o incluso los mismos textos que son de nuestra literatura latinoamericana, ¿verdad? De los años 60 o 70, incluso a nosotros nos cuesta leer, a pesar de que son muy cercanos a nosotros en época y en contexto, a veces nos cuesta leer y ponernos en los pies del autor, porque ya hay una lejanía de contexto y una lejanía de lenguaje. Entonces, imagínense más un texto antiguo, ¿verdad? Que no fue escrito en hojas, sino que en papiros, algunos en tablas, ¿verdad? Ya es complejo. Por eso decir la Biblia es clara, o otra palabra que se dice mucho, que la Biblia se interpreta sola. También es un error. La Biblia no se interpreta sola. Porque si se interpretara sola, nosotros tendríamos que acudir o tendríamos que definirnos como literalistas, ¿verdad? Leemos la Biblia de forma literal. Y esa es una lectura simplista, dañina y para no ser tan fuerte en la palabra, ingenua de nuestra parte. La Biblia no puede ser leída de forma literal, ¿ya? Porque ahí caemos en los fundamentalismos, que es lo que nosotros queremos evitar en nuestra comunidad. Por eso que la Biblia no es clara, la Biblia no se lee sola, la Biblia es un texto antiguo que hay que darle tiempo de lectura, hay que darle contexto de lectura y hay que tomarse, ¿verdad? Tomársela con el respeto, el temor y temblor, como esa frase que nos gusta tanto a los canutos, ¿verdad? Con temor y temblor acercarse a ella. Y hay algo adicional, que cada uno de nosotros, los lectores de la Biblia, somos diferentes, somos totalmente diferentes, somos diferentes en nuestro género, somos diferentes en nuestra por el lugar donde nacimos, nuestra verdad situación socioeconómica. Somos diferentes por el país que nacimos, somos diferentes por las vivencias que hemos tenido. O sea, cuando yo me acerco al texto bíblico, me estoy acercando y estoy infectando el texto, así decía un profe mío de teología que me gustaba cuando utilizaba esa palabra porque es muy representativa. Cuando yo leo la Biblia, automáticamente la infecto, en el buen sentido de la palabra. La infecto con mi vida, la infecto con mis experiencias, la infecto con mi pasado eclesial. Si yo vengo de una iglesia ultra conservadora, de una iglesia ultra fundamentalista, y hoy leo la Biblia, la voy a infectar con estos pensamientos, esta preconcepción de conceptos y lecturas que yo tenía. Yo leo la Biblia, yo no voy a leer la Biblia de la misma forma que lee la Biblia un niño de 10 años, o un adolescente de 15, o alguien de 20, o alguien de 80 o 90 años que ya ha vivido. O sea, imagínense lo complejo que es leer la Biblia y todas las interpretaciones que vienen en ella. Hay un teólogo gringo que decía lo siguiente, decía, donde los dos leemos la Biblia con la misma pasión, pero donde tú leas blanco, yo leo negro. Tu Jesús es un Jesús blanco, ¿verdad? Todopoderoso. Y mi Jesús es un Jesús moreno, con sus pómulos marcados, ¿verdad? Y con pocas oportunidades de vida o de esperanza de vida como las tengo yo. Es importante porque yo
por ejemplo, mi lectura que voy a hacer de la Biblia no va a ser la misma lectura que la hace un hermano que vive en África, por ejemplo, o una hermana que vive en África. Culturas totalmente diferentes. Entonces, cuando yo leo la Biblia y, por ejemplo, Pablo, en una de sus cartas, llama a las mujeres de la iglesia a vestirse con decoro por una cuestión de contexto, no por una cuestión general, una hermana mía en la fe que decide seguir a Jesús y se encuentra en África, ese texto no le va a hacer mucho sentido porque su cultura es muy diferente a la del texto, ¿verdad? Su cultura es habitual, ¿verdad? Andar, ¿verdad? Sin ropa o porque nació así y ve el mundo así y tiene una cosmovisión del mundo así. Para nosotros es pecado, blasfemia, ¿verdad? Eh, pero para mi hermana africana, que nace en una cultura así, no lo es. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos interpretaciones está correcta frente a ese tema? Y tal vez la respuesta es ninguna o ambas. Todo depende, todo depende del contexto en que nacimos, la vida que hemos tenido cuando nos acercamos al texto. ¿Se entiende, amigos míos? Por eso tenemos que acercarnos a la Biblia con todo esto, con todo lo que somos, con todo lo que somos, con todo lo que somos. Y esta Biblia nos tiene que interpelar, este texto nos tiene que hablar, nos tiene que remecer por dentro. La palabra de Dios o la escritura o los hechos que aparecen en la Biblia transforman el corazón del hombre. Porque Jesús dice que en el corazón es de donde nacen ¿qué? Todos los males, ¿verdad? El pecado, los pleitos, las enemistades, ¿verdad? La falta de perdón, las guerras nacen en el corazón. Por lo tanto, hoy día la misión del Evangelio, chiquillos, es transformar el corazón. No, te pegaste. ¿Coto? Sí, se pegó, parece. Se pegó, se pegó. La vida. ¿Josué? Ajá. Te Se pegó. pegaste. ¿Y Sí, ahora? la transformación del corazón. Ahora ¿Y sí, ahora? ¿Y ahora? ahora sí. ¿Qué habrá pasado? No sé. Ya, ¿estamos? ¿Estamos bien Sí, entonces ahora? ay, dale. Ok, más allá del texto. Lo primero que vimos es que hay una hay diferencia entre nuestra tradición protestante y católica. ¿Por qué? Porque, bueno, lo vimos en casi las últimas clases, nuestra tradición protestante dejó afuera 7 libros que son para la tradición católica inspirados por Dios. Para los protestantes llegaron a la conclusión que estos 7 libros no son inspirados, pero sí son tomados en cuenta con su valor histórico, ¿ya? Y estos 7 libros se encuentran en el Antiguo Testamento. Nuestro Nuevo Testamento es idéntico y es igual al Nuevo Testamento de los hermanos católicos. También dije lo siguiente, si usted lee una Biblia católica no es pecador, no es menos cristiano, no está odiando a Dios, simplemente está tomando otra interpretación o otro modelo del canon que nuestros hermanos católicos deciden ellos tomarlo como inspirado. Nosotros no somos, los protestantes no somos los dueños de la canonicidad. No porque nosotros tengamos 66 libros y los hermanos católicos tengan 73, quiere decir que ellos están más lejos de Dios o que ellos no aman más a Dios que nosotros. Para nada, son cosas de interpretación. Chiquillos, nuevamente, la Biblia está llena de interpretaciones. ¿Por qué? Porque el texto no está cerrado, el texto lo leen hombres, mujeres, que interpretan los sucesos según sus vivencias y según, ¿verdad? Todo lo que llevan consigo mismo. Por ejemplo, el tema de la escatología. ¿Conocen la palabra escatología? La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Ustedes saben que nosotros como cristianos tenemos una visión de los últimos tiempos, por ejemplo, ¿verdad? Y todos sabemos y creemos en nuestro corazón que Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? Si usted le pregunta a un cristiano o a un protestante, de donde sea, y usted le pregunta, ¿tú crees que Cristo viene por su iglesia? Amén, le va a decir. Yo creo que viene y en cualquier momento va a venir por su iglesia o va a venir por, ¿verdad?
por su pueblo, va a venir por quienes decidieron, ¿verdad?, aceptar este amor y abrazar la salvación. Perfecto. Pero entramos ya a separarnos y a pelearnos y a agarrarnos a combo cuando preguntamos, ¿cuándo? Y ahí entra la polémica. Porque todos creemos que Cristo viene. Pero cuando le ponemos la palabra ¿cuándo viene? Ahí nos separamos todos. Ahí empieza, ahí nos agarramos del moño, porque algunos dicen que viene, ¿verdad?, después de este suceso, algunos dicen que antes, algunos dicen que vamos a pasar la gran tribulación, otros dicen que no, algunos dicen que primero Él va a venir, ¿verdad?, por los cielos y nosotros lo vamos a recibir en la altura y nos vamos a ir no sé cuántos años, creo que son 7 años o 14, ya no me acuerdo muy bien porque hace rato no me meto en ese tema, pero son como 7 años en el cielo mientras aquí queda la patada y después bajamos, Cristo con su novia, a reinar, ¿verdad?, por el mundo. Hay algunos dicen que esos 7 años la iglesia lo va a pasar acá, entonces hay muchas interpretaciones. La pregunta es, ¿cuál es la correcta? Ninguna. Porque nosotros no le podemos hacer la agenda a Dios. Yo no le puedo decir a Dios qué hacer y qué no hacer. Simplemente especulamos sobre el texto. Y está bien, lo interpretamos y algunos se quedarán con que vamos a pasar la tribulación, otros que se quedarán con que no la vamos a pasar, pero chiquillos, la verdad absoluta sobre ese tema no la tiene nadie. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia y la interpretamos base a especulación sobre esos temas. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo hacer una verdad absoluta sobre la especulación de un tema. Como por ejemplo, yo hoy día no podría acá hablar de ustedes sobre el paraíso, porque nadie ha muerto y ha vuelto de la muerte para decirnos qué hay después de la muerte, ¿verdad? Nadie de los que está acá y nadie históricamente hablando ha pasado por eso. Hay un video de una niña que visitó el infierno, pero es un video bien teológicamente, bíblicamente, bien ingenuo, si se puede decir, pero no ha pasado. Nilda, ¿quiere decir algo, Nilda? Sí, quiero decir algo respecto a lo que estás diciendo, que encuentro de que sí todos tenemos las enseñanzas que tú nos has relatado, pues de la venida del Señor y todo. Claro. Antiguamente, bueno, yo soy la más vieja parece de todo el grupo, pero en mis comienzos se nos enseñó todo esto así como bien fantasioso, bien fuera de serie y había muchos conflictos, pero yo pienso de que si bien no somos dueños de la verdad por ningún lado religioso, pero tenemos una verdad que es la Biblia cuando se estudia profundamente, como tú nos enseñas y enseñas con ese desmenuceo y una interpretación lo más coherente a nuestra cultura, entonces yo creo que ahí va a llegar un tiempo o llegamos a la conclusión de que la interpretación que nosotros le damos ya no es tan fantasiosa como nos habían enseñado, sino es mucho más aterrizada, mucho más coherente a nuestra cultura, a nuestro entender. Como todas estas cosas de la resurrección, la venida del Señor, el fin del mundo, porque yo cuando mandé a estudiar el Keno, yo quería que estudiara teología porque yo quería saber cómo era el fin del mundo. Y cuando venía de vacaciones era lo único que quería saber hasta cuando un día me gritó y me dijo, te vas a morir y no lo vas a ver. Entonces ahí me hizo un chip. Y, y yo te digo, realmente es bueno y yo los quiero mucho a ustedes porque enseñan desde esa raíz. No el mostrar yo tengo la verdad o nosotros somos la verdad, sino esto nos enseña la Biblia, hay que saber leerla. Eso. Sí, claramente. Como dice Nilda, muchas gracias Nilda por sus comentarios, siempre bien ahí, bien, bien bueno e importante para nosotros. Por eso, chiquillo, a lo que voy es que nuestro texto bíblico tiene muchos temas y hay temas que son base a especulaciones, porque Dios es misterio, chiquillo, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Dios es misterio. Y aquí a lo mejor me voy a ir un poco en la filosófica y en la profunda, pero quiero hacerlo, chiquillo. Porque Dios, al ser misterio, nuestros pensamientos sobre Él y sobre sus actos son totalmente limitados. Mi mente finita como hombre, al acercarme a Dios, es totalmente limitada a lo que Él es. Por eso a Dios yo no lo puedo definir. Nadie puede definir a Dios. Porque ya al definirlo, lo estamos enjaulando en concepto
¿verdad? Material, finito nuestro, que hace que Dios de alguna forma quede en una caja. Pero eso, cuando yo me acerco a Dios, yo me acerco al misterio, a un misterio. Me acerco, pero este misterio lleno de amor, ¿verdad? Este misterio bueno, compasivo, cercano, pero misterio, ¿verdad? En relación a su forma de actuar, en relación a su forma de amar incluso, en relación a su forma de revelarse al mundo. Había un teólogo que se llama Karl Barth, que él dice, y es un teólogo que dedicó su vida al estudio teológico, y él dice, mientras más me acerco a Dios, parece que él más se aleja, porque más descubro que no sé nada de él, que estoy tan lejos, ¿verdad? Por eso los caminos de Dios y sus pensamientos no son los nuestros. Y cuando hablamos de Dios, yo creo que Dios nos mira y dice, "Estos se creen que tienen la verdad y no cachan nada como soy yo, ¿verdad? No saben quién soy yo y tratan de acercarse y se confunden en sus propios pensamientos. Por eso Dios es misterio. Este teólogo, en uno de sus últimos libros, me encanta esta frase que dice él: luego de haber estudiado a Dios por más de 50 años, tener doctorados, libros, ¿verdad? Conferencias, uno de los teólogos más grandes del siglo XX, él dice lo siguiente, le hacen una pregunta y él dice, eh, cuando se acaben tus días eh, y ya estés por partir, ¿qué puedes decirnos de Dios? Le hicieron la última pregunta. Imagínense a decirle a un teólogo que ha estudiado como toda su vida, chiquillo, toda su vida. O sea, yo soy el dedo chico de ese teólogo. Pastor, teólogo, profesor de universidad. Cuando se terminen tus días, ¿qué puedes decir de Dios? Y él dice lo siguiente, dice, frente a Dios solamente hay que guardar silencio y adorar. No puedo decir nada más que eso. Imagínense este gallo que tiene tantos conceptos de filosofía, de antropología, biblista, teólogo, llega a la conclusión que frente a Dios, solamente como humanos finitos que somos, polvo de la tierra, nos toca guardar silencio y adorar frente al misterio. Y eso es, frente al misterio de Dios, frente a todas estas temáticas escatológicas del fin de los tiempos, de que si somos salvos, no somos salvos, si es que hay un infierno, no hay un infierno, simplemente queda contemplarlo en silencio. Yo le agregaría eso, contemplar a Dios en silencio y adorar. Rígido, porque mientras más preguntas y más respuestas creemos que tenemos, nos damos cuenta que nos estamos pegando cabezazos entre nosotros mismos. Pero yo creo que a Dios también le gusta ese esfuerzo de poder entender su misterio. Avancemos. Bueno, dijimos que la Biblia se dividía en dos testamentos, ¿verdad? Que ese es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dijimos que una palabra más técnica o mejor utilizada es el primer pacto y el segundo pacto. Porque testamento técnicamente es un escrito que deja a alguien, ¿verdad?, como herencia después de su muerte. Y nos confunde un poco el tema porque el testamento no es la última voluntad de Dios. No, 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 no. Los testamentos o las dos partes de nuestra Biblia son las alianzas. La alianza antigua, que es Dios y Moisés en el Sinaí, y la nueva alianza y final, que es a través de Jesús con el mundo. Por eso, la mejor palabra para utilizar en estas dos partes, cómo se separa la Biblia, es el primer pacto o la primera alianza y el segundo pacto o la segunda alianza. ¿Ya? Esto es simplemente una cuestión de semántica, ¿no? Bueno, pasamos un poco dijimos que los nombres de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, no es que se hayan titulado de esa forma. Eh, Nuestra Biblia o el Antiguo Testamento no tiene títulos. Se les dieron títulos en honor a quien se escribía, por ejemplo. El libro de Josué, no, cuando se escribió, no, el escritor bíblico no estaba relatando y iba a decir, vamos a hablar de la vida de Josué, por lo tanto este libro lo vamos a poner Josué. No, 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 es simplemente porque en ese relato aparece un personaje importante y en algún momento una persona, para sistematizarlo bien,
le pone como título Josué. Y aquí llegamos a la conclusión que nuestros títulos de la Biblia no son sagrados, ¿ya? No son sagrados, ¿ya? No, no es sagrado el título de Génesis, simplemente es la primera palabra que aparece en el texto bíblico, el Bereshit. Luego hablamos de estas dos personas que fueron quienes añadieron a la Biblia los capítulos y los versículos. De nuevo, los capítulos y los versículos bíblicos no son originales de los primeros textos, ¿ya? No son originales de los primeros textos. La Biblia se escribía, pero chiquillo, sin punto ni coma y a la rápida. Y por los que no sabían, la Biblia hebrea o el Tanaj se escribe como se leen hoy día los mangas. ¿Han leído manga de los que han tenido su lado otaku? ¿Verdad? Se lee desde atrás para adelante y al revés, ¿ya? Por lo tanto, si a usted le llega una Biblia hebrea en sus manos, la primera página no es el primer libro, sino es la última, ¿ya? Y así se lee la Biblia hebrea, no se lee como nosotros lo hacemos, ¿ya? Siguiente, y esto era muy importante, yo creo que fue una parte que todos aprendimos algo nuevo. La Biblia, mientras sucedían los hechos, nos estaba escribiendo. Mientras Jesús caminó por este mundo con sus discípulos, no tenía un tipo que le estaba haciendo la biografía. No, 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 no. No se estaba escribiendo nada. Mientras pasaron los hechos de la Biblia, no se escribió nada. Nada de nada. Mientras el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, nadie estaba escribiendo que se cruzó eso. Los escritos fueron posterior. Por eso lo primero que tenemos es una tradición oral. O sea, algo pasó, un suceso. Algo pasó. Y ese algo que sucedió se interpreta. Pasamos en seco, no fue aniquilado nuestro pueblo, mas sí fue aniquilado el pueblo de Egipto. Por lo tanto, ese suceso se interpretó. Dios interviene en la historia. ¿Ya? Los sucesos del Antiguo Testamento son interpretaciones, no hechos verídicos e históricos como nosotros lo entendemos. Ojo con lo que estoy diciendo. Los sucesos del Antiguo Testamento y en su gran mayoría los del Nuevo Testamento no son históricos. ¿Por qué no son históricos? Porque la historia no la entendía el primer hombre como la entendemos nosotros. ¿Se acuerdan que yo les dije eso, no? El concepto de historia es un concepto moderno, porque el concepto de historia nosotros lo manejamos por un hecho factible, medible, comprobable. Y los relatos de la Biblia no fueron escritos o no fueron transmitidos oralmente para ser comprobables, medibles, no, 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 no. Fueron para fortalecer la creencia del pueblo. Por eso que la historia, como hoy día nosotros, ¿cómo conocemos la historia? No, porque así sucedió y así fue y por eso es histórico. No, 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 no. El mensaje bíblico toma importancia no por el hecho en sí, sino por el mensaje que hay detrás del hecho. Y yo creo que aquí todos tienen que salir expertos en eso. Todos tienen que salir expertos en eso. Lo importante en el texto bíblico no es que esto haya sucedido tal y cual lo aparece en el texto, sino el mensaje que hay tras este suceso. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que, por ejemplo, en el relato de Jesús, cuando dice el Evangelio, dice que Jesús ayunó porque Jesús anduvo 40 días en el desierto, literalmente, ¿ya? Entonces, para nosotros, no, que Jesús ayunó 40 días y 40 días es el número. Y hemos hecho esos ayunos. Y está bien, chicos, no digo que, no quiero que se enojen conmigo si en algún momento alguien ha hecho este ayuno de 40 días, está perfecto, está bien. Pero los 40 días que aparece Jesús no es un 40 literal. De nuevo, porque el hecho de que se haya relatado que Jesús estuvo 40 días en el desierto, lo importante no es la cantidad de días, sino lo que representa que Jesús haya estado en el desierto por 40 días. Entonces, el lector, cuando lee esa historia, automáticamente el lector judío, ¿qué va a hacer? Va a interpretar estos 40 días como los 40 años del pueblo en el desierto, donde esos 40 años el pueblo cayó en tentaciones, se fue por otros dioses, idolatría y abandonó a Dios. Pero Jesús en estos 40 días hizo todo lo contrario. Se aferró al Padre, no cayó en la tentación de depender de otras cosas, sino más bien de Dios.
Por eso se dice, por eso se unen los 40 días de Jesús en el desierto con los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. No porque hayan sido literalmente y exactamente esa cantidad de años, sino por una referencia, un paralelismo teológico. ¿Se entiende? Por eso, chiquillos, si nosotros el día de mañana ayunamos 40 días, ¿ya? No quiere decir que estamos imitando al pie de la letra lo que hace Jesús. No, 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 no. Vamos a imitar a Jesús siempre, en este caso, por ejemplo, siempre que nuestra dependencia, en los momentos más difíciles, nuestra primera dependencia, nuestro primer llamado es acudir al Padre, a Dios. Y no depender tal vez de otras fuerzas o de otras ofertas que están a nuestras manos que son nocivas para nosotros, son dañinos para nosotros, sino más bien acudir primero al Padre. Bajo esa premisa, bajo esa enseñanza, sí nos estamos pareciendo a Jesús. No porque cumplimos 40 días ayunando, sino más bien porque tenemos una vida que depende del Padre. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, chicos? Por Sí, eso no es importante en el relato la literalidad. No somos literales para leer el relato, sino más bien el mensaje que hay detrás. Algo sucedió, se interpretó y se formula la historia. Y dijimos que la historia se pasaba de generación en generación porque no habían escritos, no habían cuadernos, no había computadora, no había cámara grabadora, nada de eso. Y aquí está un poco el esquema que yo creo que todos lo tienen. Si no lo tienen, sáquenle una foto. Acontecimiento. Hubo un suceso. Hubo un suceso. Algo pasó. Algo sucedió. Ese suceso se interpreta teológicamente. O sea, Dios interviene en ese suceso. Se formula el relato y se empieza a transmitir de la generación A al B, al C hasta llegar a la I. Chiquillos, acuérdense que también dijimos, lo que se transmite es lo más importante. Si algo no se transmitió, es porque no era importante para él. Por ejemplo, la juventud de Jesús. ¿Por qué no se transmite la juventud de Jesús? Porque para el evangelista o para la comunidad no tuvo mayor relevancia su juventud, sino más bien sus últimos años de ministerio. ¿Ya? Entonces, algunos que dicen que Jesús se fue a estudiar la Biblia con verdad al Medio Oriente, casi como un peregrinaje, son especulaciones, chiquillos, ¿ya? Y eso se hace escritura. Cuando se hace escritura, la escritura se hace canon, o sea, se dice, esta es la escritura inspirada por Dios, se traduce a las diferentes lenguas y llega a nosotros. Complejo, ¿no? Harto tuvo que pasar para llegar a nosotros, chiquillos. Y nosotros nos damos el lujo de leerla, pero a destajo. O sea, cambiarle, o sea, sin comprensión lectora, le cambiamos los conectores, le cambiamos todo y la interpretamos como nosotros queremos, sin ninguna regla hermenéutica, si se puede decir, y además la utilizamos para juzgar a otro, para dañar a otro y para poner más carga sobre otro. Entonces, todos estos amiguitos que estuvieron aquí, entre el acontecimiento, la interpretación, la formulación, usados por Dios, muchas veces se revuelcan en sus tumbas cuando, cuando nosotros tomamos los textos bíblicos y los usamos a nuestro antojo, bajo nuestros propios beneficios. Sigamos. Entonces, ahí están las dos tradiciones. Siempre ustedes van a estar expertos. Tradición oral, lo que sucedió, y escrita. ¿Y por qué viene la tradición escrita? Porque ya la escritura se había puesto frecuente. O sea, si, a ver, si tenemos algo que nos va a ayudar a que el relato permanezca, hagámoslo, escribámoslo, ¿ya? Y ahí se escribe la tradición. Dijimos que el Génesis, por ejemplo, no fue escrito por Moisés, como se dice habitualmente que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y la verdad es que no. Se han encontrado, o los expertos han llegado a la conclusión, que el Génesis se escribió cuando el pueblo de Israel estaba deportado en Babilonia. Cuando estaban ellos en Babilonia, recién se empezó a escribir los primeros libros. ¿Por qué se dice que de Moisés? Por una cuestión honorífica, ¿verdad? Pero no por una cuestión de autoría. No es que Moisés haya escrito, por ejemplo, su propia muerte, como en el Génesis. ¿Ya? Y esto es importante. Está el mensaje y el mensaje tiene un lenguaje. Y dijimos que el lenguaje no es el mensaje. De nuevo, el lenguaje que se utiliza no es el mensaje. Simplemente es un canal para explicar lo que Dios está haciendo en el pueblo.
Y aquí hablamos sobre los hermosos géneros literarios. Los géneros literarios son un canal para expresar el lenguaje, o sea, perdón, expresar el mensaje que es lo importante. Por eso aprendimos a diferenciar en diferentes géneros literarios, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquito acá. Por aquí estaban los géneros. Ahí está. Por eso dijimos que la Biblia tiene muchos géneros literarios. Tiene cartas, tiene himnos, tiene novelas, tiene fábulas, epopeyas, cronología, plegaria, oráculos, decretos, apocalípticas, leyendas, crónicas. O sea, todo esto hay en este compendio de libros. Por lo tanto, es un horror, pero garrafal, leer todos estos libros de la misma forma. Ahí ya yo creo que si hay un pecado imperdonable, yo agregaría en la Biblia, sería leer todos estos textos de la misma forma. Eso es imperdonable. Bueno, para mí, si yo fuera Dios. Si yo fuera Dios, no lo perdonaría. Al infierno mismo y a quemarse por la eternidad. Nada, mentira. Eh, porque estos libros no se pueden leer de la misma forma, chicos. No se pueden leer de la misma forma. Sería inocente, sería ingenuo, sería poco responsable leer. Yo un poema, y lo voy a volver a decir, un poema yo no lo puedo leer como una receta, una receta de cocina. O sea, si yo pesco un poema, no puedo leerlo como receta de cocina porque no fue hecho para que el que lo lea haga una receta de cocina. Una receta médica, por ejemplo, yo no la puedo leer, ¿verdad? Como un poema, porque me muero. Imagínense el doctor dice, voy a dar una receta médica para que cuando mi paciente la lea o lo lea, sepa qué remedio comprar. Pero como yo leo todo como quiero, la receta médica la leo como un lindo poema, ¿verdad? Y no compro el remedio y a los meses muero porque no me tomé los remedios que el doctor me dijo. ¿Se entiende? Así de importante es la lectura de sus géneros. Yo no puedo leer. Por lo tanto, el Génesis yo no lo puedo leer como un libro histórico, o no lo puedo leer como una novela narrada, o no la puedo leer como un salmo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay diferentes lecturas y géneros literarios en nuestra Biblia. Y yo nombré algunos que voy a pasar, pero rapidísimo. Recuerden, el género literario no es el mensaje, sino es un canalizador del mensaje. Por ejemplo, la leyenda. ¿Qué era la leyenda? Dijimos que era un relato histórico que narra un acontecimiento admirable acerca de un personaje importante. Y esta leyenda se escribió para que el pueblo cobrara fuerzas, ¿verdad? Como casi un patriotismo, ¿verdad? Frente a las adversidades o las circunstancias difíciles del pueblo. Por ejemplo, Sansón. Sansón es una leyenda y fue escrito como leyenda. ¿Y por qué fue escrito como leyenda? Porque en ella encontramos que a Sansón se exageran sus actos heroicos. Mata a un león, ¿verdad? Mata a no sé cuántos filisteos con la quijada de un burro. Antes de morir, toma las columnas de los filisteos y las destruye, ¿verdad? Muere él, pero mueren todos. Eh, Se exageran sus acontecimientos porque fue escrito de ese modo. Es problema para nosotros porque nosotros decimos, no, es que esto es histórico, ¿qué pasó? No, 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 chiquillos, de nuevo. Lo importante es el mensaje. Dios es el Dios del pueblo de Israel, que siempre los ha liberado, ¿verdad?, de sus enemigos a través de estos personajes heroicos. Jueces, Josué, Elías, Eliseo. Está la epopeya, que la epopeya es casi lo mismo, pero aquí no se identifica solamente en un personaje, sino que se identifica como un acontecimiento. Por ejemplo, la caída de los muros de Jericó. Se exacerba la caída de todos los muros y que mueren todos cuando el pueblo da vueltas en esta ciudad, porque tiene que ser un relato magnífico, tiene que ser un relato, pero casi como el Señor de los Anillos, cuando, no sé si, bueno, siempre voy a acudir al Señor de los Anillos. Cuando ustedes ven al Señor de los Anillos y sale, ¿verdad? El pueblo, ¿verdad? Bueno, se me olvidó. En la última pelea, y con la banda sonora, así como, ¡pah! Ahí queda la pata. Eso es el relato, esa es la epopeya. Te tiene que inspirar, ¿verdad? Valentía. Como por ejemplo a los chilenos, el relato que siempre se nos da de Arturo Prat.
que es muy heroico, no, sí, sí, heroico, si no me van a acusar de antipatriota. Pero bueno, esos son los relatos, son las epopeyas. Está el relato novelado, que eso es un hecho real, histórico, pero dentro de su narración se exageran ciertas situaciones o se incluyen diálogos para exacerbar, ¿verdad? Lo sucedido. Por eso que no es, a ver, no es de sorprender que dentro de un relato novelado, por ejemplo, se añadan diálogos como que si Dios estuviese hablando, a pesar de que lo más probable es que Dios no habló históricamente, porque no hay evidencia de eso, se relata en este relato novelado para poder dar contexto y dar firmeza al relato, ¿ya? Chiquillos, de nuevo, para el lector de este relato lo importante no es si Dios habló o no habló, sino la presencia activa de Dios dentro de este relato. Por ejemplo, Ruth, Esther, Tobías, Judith, ¿verdad? Ya dijimos que Esther, dentro del libro de Esther, no aparece en ningún momento Dios como referencia, y eso es un dato súper importante, por eso Esther fue uno de los libros que hubo mucha duda en aceptarlo como inspirado por Dios o no inspirado, ¿ya? Si hay preguntas, manden. Y el mito, fue el que más me costó, el que más me costó, porque no quiero herir susceptibilidades. Pero el mito, chiquillos, dijimos que no es un relato histórico, no es un acontecimiento o un suceso comprobable, ¿verdad? Sino que se basa en un relato que supuestamente sucedió para dar, ¿verdad?, sentido al origen de algo. Por ejemplo, al origen del hombre, al origen del mal, al origen del bien, al origen de las fuerzas que actúan en este mundo. Para eso es el relato mítico, donde en él se expresan personajes que hablan, por ejemplo, una serpiente que habla, se expresan figuras, ¿verdad?, angelicales, demoníacas, donde Dios está presente e interactúa con el hombre. Se formula este relato para dar sentido al origen. Dios es el creador del hombre, ¿ya? Pero a través de un relato mítico. Por eso que hoy día, y yo creo que todos tenemos claro, que no podemos encontrar en el Génesis, por ejemplo, evidencias científicas, porque el Génesis no fue hecho para responder a preguntas científicas. Lo primero que ustedes tienen que decirle a alguien que quiera venir a debatirle a ustedes con temas científicos, ¿verdad? Es decir, a ver, el relato de la creación no fue hecho como una escritura científica, porque la ciencia ni siquiera estaba desarrollada en esa época, sino fue escrito en un relato mitológico, por lo tanto puede expresar en él todos estos personajes. Yo no lo puedo tomar como un relato histórico porque no fue hecho para eso, sino fue hecho para dar sentido al origen de las cosas. Por eso yo no puedo encontrar en el Génesis en qué momento por ejemplo, se extinguieron los dinosaurios. Hay algunos que dicen que entre el versículo 2 o 3 del Génesis fue el momento donde cayó el meteorito y los dinosaurios se extinguieron. Chiquillo, eso no es correcto llegar a esa conclusión, porque el Génesis no está escrito para resolver nuestros problemas científicos, sino más bien problemas religiosos y teológicos, como la creación del mundo. Por lo tanto, decir que la creación del mundo fue literalmente en 7 días también es un error, porque el número que está tomando el relato mítico es un número simbólico. Para el hebreo 7 significa el número de Dios. Por lo tanto, todo lo que envuelve a Dios está relacionado con el número 7. No quiere decir que son 7 días exactos donde se hizo todo, ¿ya? Por eso que el tema de la teoría de la evolución nosotros no podemos ir, por ejemplo, a rebatir la teoría de la evolución con el Génesis, porque estoy mezclando peras con manzanas, porque estoy mezclando, ¿verdad?, base científica y estudio científico con un relato mitológico. No puedo ir a debatir la teoría de la evolución con el Génesis, porque el Génesis no está escrito en formato científico, ¿se entiende? Por eso nosotros no podemos compatibilizar estas dos cosas, ¿ya? Para nosotros, los cristianos, los que hemos decidido poner nuestra fe en Dios, creemos que Dios creó el mundo. Pero lo creó
a su forma, a su manera, en su tiempo, en su contexto. Y el relato mitológico del Génesis nos dice una verdad. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje no es que fue en 7 días, el mensaje no fue primero que las lumbreras, no. El mensaje es que Él es el creador de todo. Que Él es el creador de todo lo visto, de todo lo no visto, de las lumbreras, de este universo infinito, del hombre, ¿verdad? Él es el creador de todo. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Incluso la ciencia se puede acercar, pero incluso la ciencia no puede identificar exactamente cómo se creó todo. Por eso también es especulación. Y yo digo misterio. Hay preguntas en esta vida que no podemos resolver. Que simplemente, ¿qué tenemos que decir? Misterio de Dios. Con humildad, pues, amigo. Si no, porque digamos eso, tenemos menos fe. Misterio de Dios. Lo que sí sé es que Él es el creador de todo. ¿Se entiende? Avanzamos, que esto es más apasionante que Tierra Brava. Dice, o Gran Hermano, bueno, no sé cuál de los dos. Y está el género profético, que dijimos que el género profético no es un género de adivinación, ni pitonizo, no son vaticinios de lo que sucederá. Pero esto lo voy a tocar después, con el segundo tema que viene más ratito. ¿Estamos bien o no? Bueno, está el género apocalíptico. Dijimos que el género apocalíptico se parece al género profético, pero el género apocalíptico no nos dice cuestiones del fin del mundo, sino que relata en un relato ultra simbólico cosas que están sucediendo en el mismo momento, en el mismo instante, donde está sucediendo las cosas. El relato angélico, y esto yo no hice hincapié acá, pero quiero tomarme solamente unos minutos. Chiquillos, los evangelios, y anótenlo en todos sus cuadernos, en los dinteles de sus casas, los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, no son biografías de Jesús. Porque hoy día lo que entendemos como biografía no es lo que se entendía cuando se estaba relatando la vida de Jesús. De nuevo, los evangelios no son biografías de Jesús. Porque las biografías de por sí son históricas, son con hechos medibles, ¿verdad? Cuantificables, comprobables. Los evangelios son una interpretación teológica de la vida de Jesús. Ya, y aquí me puse enredado porque son interpretación teológica de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, ¿verdad?, resucita, su resurrección hace que los relatos que se hablan de él cobren otro sentido, cobren un sentido religioso. Ya Jesús no es un hombre cualquiera, sino es hijo de Dios. Jesús ya no es un hombre o un profeta más que muere en una cruz, sino se le da sentido a su vida, sentido a su vida. Y este sentido se le da desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Se entiende? Por eso que los relatos de la vida de Jesús no son simplemente biografías, sino le dan un sentido, una fuerza teológica. Es este Jesús, es el verbo encarnado. Por eso Juan parte, ese es el verbo encarnado, es Dios encarnado que se aproxima a nosotros. Y eso sobrepasa cualquier biografía. Son interpretaciones teológicas. Por eso que los milagros, chiquillos, también son interpretaciones teológicas y pedagógicas. ¿Ya? Por eso cuando Jesús camina sobre el agua, también es una interpretación teológica y pedagógica de la vida de Jesús. El hecho no está si es que Jesús caminó por sobre el agua o no, chiquillos, porque eso, a ver, ¿qué relevancia tiene para la praxis el día de hoy? Yo puedo andar con un cartel diciendo, sí, efectivamente Jesús caminó por sobre... Pero mi práctica cristiana, ¿de qué vale creer eso? Por eso que la enseñanza y los milagros de Jesús es para la práctica cristiana, para la práctica del discípulo, ¿ya? Por eso nuestra creencia en Jesús no es intelectual ni teórica, sino es práctica, es praxis. Cuando yo veo a Jesús sanando a un paralítico, no es, no es para que yo afirme mi fe de que Jesús era más divino, sino que Jesús era más misericordioso frente al dolor del otro. ¿Se entiende? Por eso es el milagro, ¿verdad? Milagro no es para dar más aspecto divino a Jesús,
sino incluso humanizarlo aún más, ¿verdad? Por su amor hacia el otro. Avancemos, avancemos. Y ahí ya estamos casi finalizando. El contexto. No solamente es importante conocer los géneros literarios, sino también el contexto en el cual vivieron y se redactaron los textos bíblicos. Esto yo no lo pasé, chiquillos. No lo pasé porque ya estábamos tarde, que es la situación vital. La situación vital es el contexto donde se genera y se produce todo lo que se está viviendo. O sea, no, por eso, chiquillos, que cuando, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo súper rápido. Cuando nosotros vemos que Jesús, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que Dios manda destruir y aniquilar pueblos enteros, se da en un contexto de una situación puntual y específica, con una visión de Dios puntual y específica. Por eso muchas veces nosotros tenemos este problema con el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, porque creemos que las situaciones en ambos casos eran iguales o se vivieron de la misma forma, y eso es un error, porque son dos contextos muy diferentes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pueblo de Israel era un pueblo que creía en Dios, pero también creía en otros dioses. ¿Ustedes sabían eso? Que el pueblo de Israel creía que Dios era su Dios, pero eso no anulaba que existían también otros dioses. El Dios de Israel era el todopoderoso, era el Dios de los ejércitos, era el más fuerte de todos, pero no quería decir que los otros pueblos también tenían su Dios y que también los protegía. Por lo tanto, en esta guerra de dioses y violenta, se le atribuye a Dios también esta violencia, y el pueblo le atribuye a Dios esta violencia con la justificación de aniquilar los pueblos. No podemos tampoco juzgar a estos pueblos porque lo estamos juzgando desde la perspectiva moderna, no como hombres de su época, ¿verdad? Pero sí tenemos que entender que cuando se le alude a Dios como un Dios violento, sanguinario, es porque el pueblo interpreta a Dios de esa forma. No es porque Dios sea un Dios sanguinario, violento y que quiere la muerte de niños, sino que es una justificación teológica, que es, se le atribuye a Dios estas actitudes, ¿verdad? En relación al contexto que ellos están viviendo. Este es un tema un poquito más complejo, pero traté de, de acortarlo un poquito. Eh, y así avanzamos, ¿verdad? Bueno, hablamos de la cultura, hablamos también ya en las últimas clases de las dos mentalidades que hay en nuestra Biblia, que está la mentalidad hebrea y la mentalidad griega, que es muy diferente. Rápido, por ejemplo, el hebreo mira al mundo más desde lo que escucha y habla, ¿verdad? El griego más es más contemplativo. El griego dice las cosas tal como es, pero el hebreo las dice según lo que percibe, lo que siente. Se enfoca mucho en las emociones, ¿verdad? El hebreo es más del oído, ¿verdad? Escucha Israel, ¿verdad? Pero el griego es más de lo visual. Y estas dos culturas están dentro de nuestra Biblia, están dentro de nuestra Biblia. Por eso que de repente como que pelean en sí, ¿ya? Bueno, Dios y la religión, bueno, hablamos del canon. Y vamos a dejar hasta aquí, o si no, después no vamos a poder tocar el otro tema. Voy a sacar un poquitito de estos chiquillos. Ya, hablamos del canon y la autoridad de la Biblia. Recuerden que el canon es la vara para medir, para decir, estos libros fueron inspirados y estos no. ¿Y cómo se llegó a esa decisión? En base a diferentes criterios. Criterios, por ejemplo, que los libros que se consideran como inspirados por Dios son libros que se escribieron antes del año 150 o 120 después de Cristo. Todos los libros que se escribieron después del 150 no fueron considerados como inspirados porque ya estaban muy lejos del acontecimiento, estaban muy lejos del suceso. Por lo tanto, pareciera que se le pudieran estar añadiendo más situaciones o entrar a versiones más modificadas de la original. Por eso se usa el criterio de la fecha de redacción, por ejemplo. O, por ejemplo, también dijimos que uno de los criterios para entrar al canon y que el libro se considerara como inspirado por Dios era que era aceptado por la gran mayoría de las comunidades cristianas de la época. Por ejemplo, las cartas paulinas, que eran leídas por la gran mayoría de las comunidades o las iglesias más grandes de la época.
Los otros libros, chiquillos, que no son inspirados por Dios, no quiere decir que sean satánicos. Ya dijimos, no son satánicos, no hablan mentiras, no, simplemente no quedaron dentro de los criterios de aceptación bíblica, pero sí tienen que ser tomados como históricos. Hay una evidencia histórica en ello, ¿ya? Léanlo. Por ejemplo, el libro de los Macabeos, que vamos a leer, vamos a hacer mención a eso ahora un poquito más adelante. Pero eso, chiquillos, eso. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, traté de hacer un repaso de todas las clases, así como que lo hice. Si hablé más rápido que no sé qué, perdón, pero traté de hacer como un resumen, así un barrido, pero de todo lo que vi. Y esto, chiquillos, es una pincelada del estudio bíblico, así que los animo a que si alguno de ustedes quiere tomar cursos o estudios formales de teología, háganlo, chiquillos. Es el mejor tiempo invertido que pueden ustedes tener, la mejor inversión que pueden hacer, sobre todo, bueno, todos, chiquillos, todos, es estudiar la Biblia, estudiar teología, llenarse de, de lo que Dios ha hecho a través del hombre, ¿verdad? Su historia de la salvación a través de la escritura. Oscar,